tal amigos? Muy buen mediodía, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Verdad y Vida. Hoy un nuevo aniversario del desembarco de los orientales. Sí, se dice 33 en honor al grado de la masonería, pero en realidad eran más. Y la Cruzada Libertadora, allá por Mis Pagos, donde nació la patria, en la playa La Graciada, departamento de Soriano. Así que nos felicitamos como uruguayos por esa Cruzada Libertadora. Y hoy queremos hablar, no de ese tema, aunque siempre estamos hablando de la Cruzada Libertadora que trajo Jesucristo al mundo para liberarnos de la esclavitud del diablo y del pecado. Entonces, hoy también se hace o se cumple el 30 aniversario de la masacre de Waco, Texas, donde la secta de los Davidianos, al frente David Koresh, el líder sectario que tuvo un trasfondo social y familiar muy triste, muy oscuro y que lo llevó a eso. Motiva esta temática debido a que hay mucha gente que dice no creo en las iglesias. Todas son iguales, los pastores son todos chantas, entonces meten a todos en la misma bolsa, pero sepan que la Biblia advierte, informa, profetiza que van a haber gentes, que va a haber líderes que se van a hacer pasar por, pero que no van a ser, y vamos a dar lectura a esa base bíblica para afirmar lo que estamos hablando, porque usted va a ver todo tipo de escándalos, escándalos sexuales, financieros, políticos, familiares. Los ha visto a lo largo de la historia, pero en estos últimos días, postreros días, va a haber una recurrencia de este tipo de situaciones que se dan en el marco de organizaciones religiosas, sectas, etcétera. Entonces, la tendencia de la gente es a meter a todos en la misma bolsa y a descreer. Esa justamente es la estrategia diabólica para que la gente deje de creer en la verdad de Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, que es el que salva y transforma las vidas. También usan muchas veces lo que fue la mal llamada Santa Inquisición o las guerras santas para arremeter en contra del cristianismo, descreer del mismo y por ahí también algún escándalo o abuso sexual de parte de algún líder religioso, como para meter a todos en el mismo paquete y descreer de Dios y de su palabra. Pero todas estas cosas ya están previstas, están vaticinadas, informadas y profetizadas en la Biblia. Por lo tanto, para aquellos que leemos la Biblia no es ninguna novedad, pero sí para los que desconocen absolutamente todo o casi todo del tema espiritual. Por eso Denise, ahora, bienvenida Denise, va a dar lectura un poco a la nota que fundamenta la temática del día de hoy. Buenos días para todos, bienvenidos, gracias por estar, aquí estamos nuevamente y vamos a la lectura entonces de esta nota. La masacre de Waco, la muerte de 82 fieles de una secta liderada por un depravado predicador obsesionado con el sexo. Infobae proviene la nota. El 19 de abril de 1993, después de 51 días de asedio, grupos de asalto del FBI atacaron el búnker de la secta religiosa liderada por David Koresh, acusado de abusos infantiles, poligamia y tenencia ilegal de armas. Cuando entraron, estallaron 3 focos de incendio y explosiones. Entre las víctimas hubo 23 niños. 2 años después, en venganza, un ex militar haría explotar un camión bomba contra un edificio federal con un saldo de 168 muertos. Se contaban 51 días desde que un grupo de agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos había intentado allanar la casa de los Davidianos de la Rama. Entonces, después que esto es cuando ya lo desbarataron, gracias a Dios, todas esas cuestiones,
vamos a ver un poco la infancia de esta persona para entender el trasfondo de toda esta patología psiquiátrica que tenía, como decían, obsesión sexual, pero obviamente habían otros trasfondos, ¿no? Dice que fue abandonado y recuperado por su madre, se sentía sapo de otro pozo en su casa, además sufría de dislexia, lo cual le traía problemas en la escuela, donde sus compañeros se burlaban de él. Así todo demostró tener una habilidad sorprendente. A los 11 años era capaz de recitar de memoria el Nuevo Testamento, cualquier fuera el libro que le pidieran y el versículo por el cual lo invitaron a empezar. Con la Biblia en la mano o en la cabeza, en la adolescencia empezó a deambular por diferentes iglesias, hasta que recaló en la Adventista del Séptimo Día, donde se enamoró de la hija del pastor. Para entonces había encontrado una revelación en el libro de Isaías, donde creyó entender que todo hombre debía tener una compañera. La suya, creyó, era la hija del líder de la congregación, a la que acosó hasta que terminaron expulsándolo. Después de eso se mudó a Waco, donde se unió a la secta de los Davidianos, formada por expulsados de la Adventista del Séptimo Día. Como él, liderada por Lois Roden, una mujer de 76 años que se decía profetisa. Tal vez por el mandato de tener una compañera, el veinteañero, que ya se llamaba a sí mismo David Koresh, empezó una relación sentimental con la liderasa Lois, lo cual provocó un entredicho con el hijo de esta por la sucesión del comando de la secta. Lo resolvieron a los tiros del rancho y terminaron los dos detenidos. Cuando Koresh fue liberado, se convirtió en el líder de los Davidianos, ya se consideraba profeta e hijo de Dios. Se hizo también dueño y señor del rancho de Monte Carmelo, con más de 100 adeptos que lo seguían y un incipiente arsenal en su poder. Corría 1984 y fue entonces cuando empezó a predecir el inminente apocalipsis que ocurrió 9 años después. En ese momento Koresh le dio una nueva vuelta de tuerca a su lectura del libro de Isaías y entendió que no debía tener una compañera, sino en su carácter de líder de la secta, varias o mejor aún todas. Dentro de sus seguidores había matrimonios con hijos, por eso no fue obstáculo para el profeta, que empezó a casarse una por una con las mujeres a quienes además obligó a no tener más relaciones sexuales con sus maridos. Frente a esta alternativa, algunos matrimonios abandonaron Monte Carmelo, en otras el hombre o la mujer abandonó la secta mientras su pareja se quedaba, mientras que la mitad aceptó la situación. Por las afirmaciones de quienes se habían ido, los rumores de poligamia y del fanatismo religioso comenzaron a correr por Waco y llamaron la atención de la prensa. ¿Qué ocurre dentro de Monte Carmelo?, se preguntaba un diario local, mientras que otro planteaba las cosas de manera más directa y acusaba a Koresh de poligamia y abuso de menores. Eso fue el principio del fin. Además de denunciar las prácticas sexuales de Koresh, algunos de los antiguos miembros de la secta advirtieron a las autoridades que el profeta tenía un verdadero arsenal en Monte Carmelo. En enero de 1993, el FBI ya conocía el caso, pero no podía intervenir porque la cuestión correspondía a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y no era cuestión de invadir su campo de acción. Bueno, creo que hasta ahí es suficiente para más o menos contextualizarnos en el hecho histórico ocurrido 30 años atrás en Waco, Texas. Y bueno, cuando... Perdón, también sé por lo que leí, y no en esta parte, que él fue abusado sexualmente en su infancia durante un tiempo por varios jóvenes. Esto va marcando entonces un perfil, una personalidad, de lo cual después le generó una obsesión sexual. Es importante señalar esto, el origen de cómo van sucediendo las demás cosas a lo largo del tiempo. Una psicopatía, ¿no? El tipo... Sí, obviamente una psicopatía totalmente alejada de una realidad, pero obsesionado por muchas cosas
Pero acá lo que llama la atención, el poder de la influencia que tiene este tipo de personas, que aunque se entiende y se sabe que está haciendo las cosas mal, entendemos que ya influencia trasciende lo humano, Freddy, porque, a ver, si ya habían antecedentes, si ya se venía rumoreando todo lo que había pasado, él había estado en la cárcel también, ¿no? O sea, tiene antecedentes penales, ¿cómo después llega a influir de una manera como lo hizo con sus seguidores, digamos, de hasta tener, por así decirlo, un control mental sobre las personas? Esto nos llama la atención, de lo cual ahora lo vamos a analizar. Sí, pasa también cuando el periodístico de investigación Santo y Seña habla de la cartelera de chantas, y este domingo próximo pasado destacaban un caso donde decían que era uno de los más espectaculares que habían compartido con la teleaudiencia. Tan solo un joven de 28 años había engañado y estafado, mentido a personas aún profesionales, empresarios, gente que debería tener mucho más discernimiento. Fueron engañados y nadie estamos libres que estas cosas nos pasen, pero son algo que pasa, sucede en nuestra sociedad, tanto a nivel religioso como financiero, como de pareja. En todos los ámbitos uno va a encontrar gente que miente, que engaña, que embauca, que no es quien dice ser o lo que parece ser. Entonces la Biblia, en primer lugar, informa que estas cosas van a suceder. En segundo lugar, nos dice, nos da los tips para que podamos estar alertados, informados de esta situación, cómo prevenirlas. El Espíritu Santo nos dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. ¿Qué significa que debemos evaluar por los frutos a una persona? Bueno, para tener una pauta muy cotidiana, si usted quiere comer naranja, se va a dirigir a un árbol de naranja, no va a una higuera o no va a una vid. Parece algo muy obvio, pero en lo espiritual es así. Cuando uno, fíjense que la Biblia habla en Corintios, habla de 9 dones del Espíritu Santo y también habla de 9 frutos del Espíritu Santo. En el caso de los dones, los menciona en plural. En el caso de los frutos, los pone en un solo paquete y dice, el fruto del Espíritu es, y enumera 9 virtudes del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los nombra, los menciona todos en un paquete. Por eso habla en singular de 9 cualidades del Espíritu Santo que podemos y debemos tener como cristianos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, dice que por esos frutos debemos ser conocidos y debemos conocer a otros. Quiere decir que alguien que se diga ser religioso, que en nombre de su Dios o de su religión mate al prójimo, use las armas de fuego para matar a alguien, a menos que sea en defensa propia, si arriesga, como pasa hoy lamentablemente más que nunca, que ingresan ladrones, rapiñeros a su domicilio. La Constitución consagra el mismo como un sagrado inviolable, que ni la justicia puede ingresar luego que se pone el sol hasta que amanece. Entonces entra un ladrón a su casa que amenaza con la vida o la integridad de sus hijos o hijas o de su esposa, y usted tiene un arma a la mano, evidentemente que no va a dejar, porque usted sea cristiano, que le violen a su familia o los maten. Entonces, en ese caso, la ley lo ampara, la ley de Dios como la ley de la tierra le ampara,
para que haciendo uso de cualquier arma que esté a su alcance, evite un daño a su familia, porque la responsabilidad en ese caso corre por cuenta del agresor, de quien violó la ley y violó su derecho a la privacidad. Entonces, no estamos hablando de esos casos puntuales que lamentablemente nadie estamos libre y que hoy pueden ser más recurrentes que nunca. Estamos hablando de personas que haciendo uso de armas de fuego o cortopunzantes quieren de alguna forma imponer su creencia a otros. Y en ese marco se han producido y generado en el mundo a lo largo de la historia guerras santas y aún al día de hoy sigue entre católicos y protestantes o los musulmanes que por otro lado tienen o sienten que tienen que matar a los infieles y arremeten y producen, y con todo respeto a los que sinceramente creen en esa religión, pero bueno, ha habido muchos atentados terroristas generados como las Torres Gemelas en septiembre de 2001, que estábamos allá con Denise, fue terrible, y como otros tantos atentados que ha reivindicado el Estado Islámico, que bueno, el verdadero musulmán puede decir no tiene nada que ver con nuestra religión, nuestra creencia, pero en definitiva cierto fanatismo o radicalismos religiosos con ausencia absoluta del Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, creen sinceramente algunos y otros intencionalmente, creen que su forma de lucha matando a otros es legítima. ¿Y quién les va a hacer creer lo contrario, señores? Si la libertad es libre y cada uno hace lo que se le da la gana y desde los gobiernos se promueve el derecho a hacer lo que la gente se le dé la gana y muchas veces se ataca la fe auténtica en el Evangelio de Jesucristo, cuando este es el único medio para la convivencia social, pacífica, familiar, etcétera, de cualquier nación, de cualquier país. Es cuando nos alejamos de Dios que nos exponemos a los riesgos que están acabando con tanta familia, con tantos jóvenes, con tantos niños y adolescentes. Hay gente malintencionada en todos los ámbitos, ¿cierto, Denise? Lo podemos ver en las profesiones. En todos los ámbitos encontramos lamentablemente de todo, eso lo tenemos que saber absolutamente. Y más que nada, hoy por hoy, la gente usa muchas máscaras de las cuales se encubre su verdadera intención. Por eso Dios en su palabra nos advierte y nos dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Jehová es el que conoce los corazones, porque es el que sabe las intenciones del mismo y también las intenciones de nuestros pensamientos. Y es muy cierto, porque muchas veces somos defraudados, ¿verdad? Hay mucha ingratitud, nos dicen una cosa y luego nos hacen otra. ¿A quién no le pasó? A todo el mundo, creo que esto nadie se ha escapado de, bueno, haber sido hemos obrado lo mejor posible que lo pudimos hacer y luego la persona cuando ya no podemos ayudar o extender una mano porque somos limitados, por cierto, y a veces no es solo una persona que tenemos para ayudar, son varias, ya la persona se te enojó, en este medio sabemos que, habla calamidades, dice cosas feas y bueno, eso todo, usa máscaras. Entonces realmente tenemos que tener cuidado en todas las áreas de las profesiones porque no todos tienen buenas intenciones. ¿Cuántos también hacen buenas acciones para obtener votos, para sacarse la foto, ¿verdad? Para, bueno, qué bueno que es, sí, quiere ayudar a la gente, bla, 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 que todos lo sabemos todos los días. Inclusive también muchas veces decimos, wow, pensar cuánto nos cuesta hacer el bien y para hacer el mal están todas las cosas dadas y la gente cómo se engancha a la mentira, el engaño y cómo le cuesta venir a la verdad. La verdad no depende de un hombre, de una religión, no depende de un político, de un maestro, una institución de salud, la verdad depende de Dios. Y bueno, la palabra también nos dice que la puerta es angosta y al pasar por esa puerta angosta cuesta mucho, pero por las puertas anchas todo el mundo va y pasa fácilmente,
de lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado en estos tiempos. Ya tenemos antecedentes de muchas sectas que lamentablemente, lastimosamente, la gente se ha enganchado y ha salido muy mal parada y muy lastimada. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? En 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, nos dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, es decir, a Dios, pero no obedece a sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. Por eso la Biblia dice no matarás, y también se refiere al aborto, no matarás ni a tu hijo, ni al hijo de un tercero, y no matarás a nadie por ninguna razón. Aleluya, qué bueno es el Señor que nos ha enseñado el camino. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, nos dice el versículo 5. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Entonces, luego dice en versículo 9, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y continúa diciendo el versículo 18, cuidémonos de los anticristos. Queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron, atención, aunque salieron de entre nosotros, estaban infiltrados. Si el propio fundador del comunismo en Italia, 100 años atrás, Antonio Gramsci, dijo, nos infiltraremos en las iglesias, destruiremos sus tradiciones, destruiremos todo para construir la sociedad que nosotros queremos. A nivel político pasa eso, a nivel religioso también. Por eso muchos pueden estar en las iglesias, emerger de las mismas, pero no son nuestros, son infiltrados. Y no hay peor cosa que un ataque desde adentro, ¿no? A nivel político, cuando hay ciertos eventos desgraciados, se les llama un atentado de falsa bandera, reitero, como sucedió, para que tengan una idea, el ataque al Capitolio en Estados Unidos, Washington, D.C., cuando le achacaron a Donald Trump la culpa de lo que pasaba ahí, y luego hubo imágenes que fueron entregadas por el presidente del Congreso de Estados Unidos a Fox News para que revelaran las filmaciones que nunca habían sido mostradas al mundo en los últimos 2 años, y esto mostró una cara totalmente diferente, donde los policías franqueaban el paso a las distintas habitaciones del Capitolio para que todos los manifestantes pudieran entrar libremente sin violencia. Luego ahí hubo unos tiros, unos crímenes, pero nada tuvo que ver con Donald Trump. Fue un atentado de falsa bandera, es decir, como muchos saben, dentro de la estrategia militar o política, a veces se generan vandalismos, se generan atentados para hacer creer que fue el enemigo quien lo hizo y se hizo desde las filas de quien lo está denunciando. Y esto pasa a nivel religioso cuando alguien infiltrado, como dice la Biblia, versículo 19 del capítulo 2 de 1 Juan, salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Espíritu Santo, de manera que conocen la verdad, señores, conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo de Dios no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio.
y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Por eso Dios nos dice que debemos permanecer en la palabra que aprendimos desde el principio. El problema es cuando la gente quiere modernizar la palabra de Dios y dice esto es anticuado, tiene 2000 años, 1900 años. Hay que ayornarse, hay que actualizarse al mundo de hoy, donde vale todo, el posmodernismo lleva a la relatividad moral, toda verdad es relativa al sujeto que la dice. Y bueno, cualquiera tiene autoridad para decir su verdad y la gente corre tras esa verdad sin detenerse a pensar si ese tipo al cual está siguiendo está en lo cierto o es un chanta, un fantasma, un mentiroso, un engañador. Y bueno, la Biblia dice que quien no cree a la verdad o la rechaza va a ser preso de la mentira, va a ser víctima, rehén de la mentira, porque no aprobaron, y esto es el texto de Romanos capítulo 1, 28 en adelante o 18 en adelante, donde habla el justo juicio de Dios, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, que Dios se manifestó y le mostró la verdad, entonces Dios los entregó a la mentira, para que cometan hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y bueno, así está el mundo, de tanta violencia, de tanta inmoralidad, de tanta idolatría, que están trayendo maldición y muerte a la sociedad de nuestro tiempo, como nunca antes. Estamos en los postreros días y tenemos que tener claro que Cristo viene pronto y que va a haber falsos cristos, falsos maestros, falsos religiosos que van a aparentar ser algo que no lo son. Y usted debe evaluar si tiene frutos del Espíritu de Dios, si tiene amor por los perdidos, por las almas, por la gente que necesita de Cristo, si realmente vive en integridad, si le importa realmente el otro o lo que quiere es hacer uso del otro para un fin netamente egoísta. Bien, se nos terminó el tiempo, pero como siempre decimos, no las ganas de estar con ustedes a través de este medio de comunicación tan importante para todos como es el Canal 12, el canal de la gente. Gracias por estar, gracias también por las comunicaciones que tenemos a través de los mensajes y llamadas, son siempre bien recibidas. Y bueno, usted puede opinar lo que entiende que quiere opinar, con respeto, con cariño, como también nosotros le daremos la devolución con respeto y con cariño. Que Dios les bendiga.